Vamos a trabajar sobre los planteamientos de Enrico Malatesta, anarquista italiano que vivió entre 1853 y 1932. Es decir, le tocó precisamente el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, le tocó un movimiento obrero muy activo, le tocó un espacio de organización y de debate muy intenso. Fue un compañero que tuvo que, eh, no solo militó activamente en distintos espacios organizativos, sino que tuvo que tomar postura en debates muy intensos. Eran momentos en donde el movimiento anarquista debatía precisamente, por ejemplo, si había que mantener una visión más individualista, una visión más sindicalista, otros tipos de organizaciones, qué estructura tenían que tener estas organizaciones. En definitiva, caso eran viables o no viables los usos de la fuerza, de la violencia. En fin, Malatesta tuvo que entrar de lleno, digamos, a estos debates y estuvo recorriendo distintos países, también participando en distintas movilizaciones, encuentros, congresos, revueltas, que inclusive lo más cerca que lo tuvimos acá fue en Argentina. Estuvo algún tiempo en Argentina en 1885, participando de lleno en el movimiento obrero anarquista, ¿cierto? Que ya se configuraba ahí los amigos de la Fora, y obviamente todo el movimiento anarquista que en ese momento en Argentina, al igual que en Chile, era bastante incipiente, y la llegada de Malatesta obviamente les dio un impulso, ¿cierto? Para que se pudieran organizar y fortalecer. Así que ese es un poquito el contexto de ese personaje, vamos a hablar, y obviamente vamos a intentar de ir ordenando las ideas. Entonces, nuevamente les pido como siempre que me indiquen si es que se ve lo que estoy proyectando. Excelente, muchas gracias. Entonces, acá vamos a poner énfasis, como obviamente es un tiempo muy limitado, vamos a poner énfasis en algunas claves, ¿cierto?, que nos instala Enrico Malatesta para la acción desde el anarquismo. Lo primero de ello, para que quede claro, ¿cierto?, es lo que plantea Malatesta respecto a la sociedad actual, al capitalismo. ¿Sí? Y obviamente acá lo que hace Malatesta es, como todos los anarquistas clásicos, ¿cierto? Es reconocer la estructura de clases, la estructura de poder que mantiene, ¿cierto?, a unos poquitos arriba en la cúspide, y a la gran mayoría de las personas la mantiene sin las riquezas y sin la posibilidad de incidir en la toma de decisiones. Entonces aquí es interesante eh, este pequeño texto de Malatesta que dice: los vencedores se dieron cuenta de que era más cómodo explotar el trabajo ajeno, conservar para sí la propiedad exclusiva de la tierra y de todos los medios de trabajo, y dejar nominalmente libres a las y los despojados, los cuales, por lo demás, al no tener medios de vida, se veían obligados a recurrir a los propietarios y a trabajar por cuenta de estos en las condiciones que estos querían. ¿Qué nos está planteando Enrico con esto? ¿Cierto? Cuando habla de los vencedores, está hablando precisamente ya de la configuración definitiva de los estados nacionales, de la burguesía que toma el control de la sociedad, es decir, en palabras sencillas, de los ricachones, de los poderosos, que efectivamente se dan cuenta que lo mejor para mantener sus privilegios es explotar el trabajo ajeno. Para eso, obviamente, mantienen la propiedad de los medios de producción, la propiedad de la tierra, la propiedad de las industrias, y a los trabajadores y trabajadoras, ya configurándose los estados modernos, ¿cierto? Y empezando a pelear estos por derechos civiles y derechos a votar y todo eso, los dejan nominalmente libres, nominalmente, pantalla, ¿sí? En la ley puede estar, en la Constitución puede estar que son libres. Sin embargo, al no tener asegurados sus medios para la subsistencia, al no tener medios de producción, ¿cierto? Efectivamente tienen que emplearse en las condiciones que los vencedores, que los propietarios son las que establecen.
Es decir, aquí hay un reconocimiento explícito a lo que Bakunin y Kropotkin han planteado, ¿cierto? A que efectivamente la lucha de clases es lo que configura al capitalismo ya desde sus primeros años hasta el día de hoy, es lo que lo define propiamente tal. ¿Sí? Por lo tanto, a oprimidos y oprimidas no nos queda otra que tomar postura frente a esta lucha de clases. Frente a eso, Malatesta avanza en la construcción de una propuesta. Y aquí es muy interesante porque a Malatesta le tocó participar en la configuración inicialmente del movimiento anarquista italiano, ¿cierto? Entonces, Malatesta es uno de los redactores de la Declaración de Principios de la Federación Anarquista Italiana, una organización que existe hasta nuestros días y que obviamente yo me pongo en los zapatos de los compañeros y compañeras italianos actuales, ¿cierto? Si su declaración de principio la escribió Malatesta, yo también la dejaría así tal cual. Sigue siendo la declaración de principios de esta organización hasta nuestros días. Y esta declaración es súper sencilla, son solo unos puntos, pero bastante decidores. ¿Qué es lo que nos va a decir Malatesta entonces como los principios fundamentales de la propuesta anarquista? Algo que el propio Malatesta denominó un programa. Sin embargo, aquí voy a hacer la diferenciación de que es distinto, ¿cierto?, a lo que algunas corrientes del anarquismo posterior, más vinculados al plataformismo, van a denominar el programa, donde se establece un programa mucho más detallado, mucho más paso a paso, casi como un recetario de la transformación. Para Malatesta, el programa no es un recetario tan elaborado, sino que son ideas centrales, ideas fuerza generales y potentes. ¿Sí? Y específicamente nos planteó como primer punto de este programa anarquista, Malatesta decía necesaria la abolición de la propiedad privada de la tierra, de las materias primas y de los instrumentos de trabajo, es decir, lo que se viene a conocer como los medios de producción. Necesitamos, ¿cierto?, abolir la propiedad privada de esos medios de producción para que efectivamente la sociedad tome control de ellos y ya no estén organizados y en movimiento para el lucro de algunos pocos, sino para satisfacer las necesidades de todas y todos. El segundo punto, la abolición del gobierno y de todo poder que haga la ley y la imponga a los demás. Aquí es necesario decir que efectivamente, de acuerdo a las traducciones de los textos de Malatesta, en general hay algún nivel, yo no sé, no tengo claro si es la confusión del autor, si quizás en Italia tiene otras connotaciones, pero efectivamente Malatesta en algunos de sus textos tiende a igualar el concepto de gobierno con el concepto de Estado, e inclusive en algunos momentos da la impresión de que los ocupa al revés de cómo se ocupan en Latinoamérica, al menos, digamos, en las ciencias sociales actualmente, digamos, entendiendo al Estado como el aparato en su conjunto y al gobierno como la coalición política que lo administra durante un periodo determinado. ¿Sí? En Malatesta quizás ahí algunas veces se confunde un poquito, no sé si por las traducciones o quizás era como lo concebía el autor, digamos, pero efectivamente en general se entiende que cuando él plantea la abolición del gobierno y de todo poder que haga la ley, si ustedes se fijan, ya ahí está no solo hablando de la coalición política, sino está hablando del concepto de Estado propiamente tal. Todo poder que haga la ley sería el poder legislativo y la imponga a los demás también es el poder judicial y la milicia, la policía. Por lo tanto, la abolición del gobierno hay que entenderla precisamente como la abolición del Estado. Recordemos que el movimiento obrero ya en el Congreso de San Imer, cuando se separa definitivamente de la internacional bolchevique y se establece dos internacionales diferentes, digamos, la internacional marxista y la internacional de trabajadores vinculadas al anarquismo, colocan la abolición del Estado y la abolición de la propiedad privada siempre, siempre al mismo nivel. ¿Sí? Rechazando cualquier posibilidad de Estado obrero o de que los estados, de que el movimiento obrero llegue a constituirse como un Estado. ¿Sí? Definitivamente se separa la tesis marxista de la tesis anarquista para la transformación de la sociedad. También lo habíamos dicho en las sesiones anteriores, que siempre la propuesta anarquista va a tener estas dos patitas juntas, digamos.
La concepción clasista de la sociedad conlleva la desigualdad económica, la explotación, pero también conlleva la opresión, excluir a la mayoría de la toma de decisiones. Siempre estos dos elementos van de la mano, digamos. Y aquí, en estos dos primeros puntos del programa anarquista propuesto por Enrico Malatesta, quedan absolutamente en evidencia. ¿Qué más nos propone Malatesta? Porque hasta ahora llevamos dos negaciones, ¿cierto? Abolir la propiedad privada, abolir el Estado. Entonces, ¿cómo se podría organizar esto? Organización de la vida social por obra de libres asociaciones y federaciones. Nuevamente está esta idea de que el anarquismo, la propuesta central, es organizarnos desde lo pequeño, desde la comunidad. Son las comunidades las que tienen que articularse, organizarse internamente primero, ¿sí? Y posteriormente entrar en diálogo, en conversación con otras comunidades. Ahí empieza a operar el principio federativo propuesto por Proudhon muchos años antes, ¿cierto? De manera que la sociedad se va construyendo desde lo micro, desde lo local, ¿cierto? Y en diálogos horizontales se va construyendo hacia lo global o hacia lo transversal. ¿Sí? Y ahí Malatesta lo instala como el tercero de los principios de su programa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Sigamos entonces con esta revisión, porque hay un par de ideas más como programa anarquista propuesto por Enrico Malatesta. Garantizar los medios de vida, de desarrollo para el bienestar de todas y todos. ¿Cierto? Aquí nuevamente está la coincidencia con los planteamientos de Kropotkin. Recuerden que Kropotkin nos decía, no nos engolosinemos con los derechos civiles, políticos, ni siquiera con los derechos sociales que nos pueda regalar el Estado, digamos. Kropotkin fue sumamente claro en su texto La conquista del pan, a decir, al único derecho al que tenemos que pelear, ¿cierto? Es el derecho al bienestar. Ese es el derecho fundamental, digamos. Y ese derecho lo garantizan las propias comunidades. Las propias comunidades tienen que decidir cuál es su bienestar y movilizarse para conquistar ese bienestar. En palabras de Kropotkin, para la conquista del pan, digamos. Movilizarse para la conquista del pan. Y Malatesta recoge ese planteamiento y efectivamente plantea que la propuesta anarquista tiene que ver con el bienestar para todas y todos. Eso es lo que queremos, los medios de vida, de desarrollo para el bienestar de todas y todos. Después, en el siguiente punto, nos instala precisamente, fíjense, aquí estamos hablando de guerra, estamos hablando de eh, acciones concretas para poder echar abajo las religiones y todas las mentiras, guerra a las rivalidades y a los prejuicios patrióticos. Es decir, está instalando esta idea de que necesitamos, eh, acá no hay una idea de tolerancia, si ustedes se fijan, acá no hay una idea de pensar que cada uno, porque no se trata de que cada uno tenga sus propias creencias, que ahí no habría problema. Las religiones intentan instalarse como las únicas válidas, como el sentido de vida, e intentan instalar comportamientos en las demás personas, digamos. En Latinoamérica, obviamente, nuestra cultura está absolutamente moldeada, digamos, por la Iglesia Católica. ¿Sí? Efectivamente, ahí han habido siglos en los cuales la Iglesia Católica se ha aliado con los estados y ha ido apuntalando modelos educativos, restricciones, leyes, ¿cierto? Que impregnan nuestra vida privada y nuestra vida social, digamos, en muchos ámbitos. Entonces, efectivamente, Malatesta nos dice, no es que haya que dejarlos al libre albedrío, sino que, al contrario, es necesario atacar a estas instituciones. No está hablando de un ataque a la conciencia individual de cada uno, sino a las instituciones, a las religiones como iglesias propiamente tal, ¿cierto? Y también desparasitarnos de estos prejuicios y estas cargas que son las fronteras y los sentidos patrióticos. En ese sentido, trabajadores, trabajadoras, oprimidos, oprimidas de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, tienen muchas más similitudes entre sí, aunque tengan mucha diversidad cultural, obviamente, que con los
burgueses, con los empresarios, con los ricachones y poderosos de esos países. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, plantea que es necesario que nuestra intencionalidad política efectivamente reconozca que estos son estorbos. Eso es lo que nos está planteando Malatesta. La religión, digamos, y el sentido patriótico, las naciones propiamente tal, son estorbos para que explotados y explotadas puedan tomar el control de sus vidas y llegar al bienestar. Y la última idea que nos instala Rico en su programa, si ustedes se fijan, son ideas muy generales, em, es muy interesante porque nos plantea la reconstrucción de la familia de la manera que resulte de la práctica del amor libre. Entonces, acá es muy interesante porque lo coloca al mismo nivel de importancia en un programa, digamos, que la abolición de la propiedad privada, la abolición del Estado, ¿cierto? La guerra a las religiones, a los sentidos patrióticos, a la construcción del bienestar y a la organización desde las comunidades locales hacia arriba, digamos. Lo que nos está planteando es el concepto de amor libre, ¿sí? Que no está con las barreras propias de la familia burguesa y del conservadurismo religioso, sino que efectivamente puede fluir y puede ser un sentido de vida y de pertenencia para las personas. ¿Sí? Familias de distinto tipo, obviamente, probablemente Rico no alcanzó a vivir el debate actual, obviamente, no probablemente, obviamente Rico no alcanzó a vivir el debate actual que hay sobre lo queer, el poliamor, ¿cierto? Y las críticas que desde el feminismo se le han hecho a la sociedad patriarcal. Sin embargo, ya en el anarquismo clásico estas ideas estaban incorporadas y de hecho la sesión que vamos a tener la próxima semana, que va a ser sobre los planteamientos de Emma Goldman, van a tomar de lleno este planteamiento, que es lo que es el amor libre desde una perspectiva ácrata. ¿Sí? Y cómo efectivamente se transforma en un sentido de vida también, porque si estamos apostando por el bienestar, la posibilidad de reconfigurar las familias, ¿cierto? No con el modelo burgués de familia, sino que con un modelo distinto, basado en el amor libre, es una parte fundamental. ¿Les hacen sentido estas ideas? ¿Dudas, preguntas? Una de las características de este programa es que son ideas fuerza, no es un detalle. Obviamente estamos hablando de algo que inclusive escrito en otro continente y hace 150 años y pareciera que es aplicable incluso en el Chile del siglo XXI. Obviamente hay un llamado a que cada grupo anarquista en su localidad puede adecuar, transformar, traducir, si se quiere, ¿cierto?, estas ideas fuerzas a su realidad local. Franz, gusto saludarte. Cuéntanos tu opinión o tu pregunta. Hola, ¿cómo están a todos? Perdón, no tenía la cámara prendida, se me olvidó. Me quedó una pequeña duda en cuanto a lo que hablaste sobre las religiones y todas las mentiras. O sea, entiendo que lo que quiere decir Malatesta es derribar la religión en sí o dejar al libre albedrío a las personas o a la comunidad vivirla sin que se instaure como un dogma dentro del desarrollo humano. Lo que Malatesta plantea, y en general las y los anarquistas plantean desde entonces, digamos, es que efectivamente cada uno pueda tener las creencias personales que quiera, digamos, siempre y cuando no intenten dominar o determinar las creencias individuales de otros. Por lo Mm, tanto, a lo que se le opone, a lo que él dice es necesario que le hagamos la guerra, es a la iglesia como institución. ¿Sí? claro. Y esa iglesia como institución es la católica, es la ortodoxa, es la judía, es la musulmana, etcétera. ¿Sí? Mm. Es la institución iglesia, digamos. Ah, ok, entiendo, entiendo. Pero igual deja libre albedrío a la comunidad de vivir su propia... Es- Ah, exacto, lo entiendo. Sí, Gracias. no hay problema. Si tú crees en algo y lo mantienes como tu creencia, e inclusive tendrías derecho a decirlo, digamos, pero de ahí a controlar el comportamiento de otras personas porque crees que tu creencia es la única y verdadera, es lo que transforma, digamos, a una simple creencia en un aparato de dominación. Listo. Gracias. Olivia,
Uy, ¿cómo se fue esto? Hola, también una pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo se hace con estas religiones que son más bien de índole hindú o, por ejemplo, como la gente como el Dalai Lama, no sé, que en definitiva tiene como una visión de dogmática? O sea, no podemos entender que solamente la Iglesia Católica tiene una visión dogmática, sino que estas religiones también tienen este sentido como de ver la vida, que tu cuerpo no te pertenece, sino que más bien es un templo y tú tienes una vida extracorporal, por así decirlo. Entonces, desde ahí, ¿cómo se podría abordar entendiendo de que tampoco puedes dominar el sentido de que muchas personas pueden percibir que a lo mejor congenian con esta idea, po? Lo primero, para poder contestarte, lo primero que hay que colocar sobre la mesa es que en los últimos, no sé, las últimas 2 décadas más o menos, a Latinoamérica han llegado olas culturales desde Oriente, ¿ya? Claro, las imágenes de Buda, los talleres de yoga, de meditación, digamos, de tai chi, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general llegan como prácticas aisladas. ¿Sí? En general llegan como, mire, aprenda a hacer esto y se va a sentir mejor. ¿Sí? Eh, sí, o sea, el sentido de que no necesariamente vienen con toda la carga cultural, digamos, que les vio nacer. ¿Sí? Las religiones en India, digamos, no sé cuántas religiones hay, creo que hay una montonera, digamos, pero surgen a partir de una sociedad dividida en castas. ¿Sí? Efectivamente, no es una sociedad igualitaria donde cada uno cree lo que quiere creer. No es una sociedad libre. Es una sociedad absolutamente desigual, capitalista, digamos, que culturalmente además diferencia a las personas, las determina desde antes de nacer en determinadas castas. Es decir, naces en un estrato y no te puedes mover de ahí ni siquiera en las siguientes generaciones, digamos. Entonces, efectivamente, primero distingamos, porque claramente Malatesta no está planteándonos que no haya que ir a un taller de yoga, digamos, si crees que si el yoga efectivamente tú te hace sentido en tu vida y te hace estar mejor, digamos. No está planteando aquello. Lo que está planteando es que si una creencia personal se transforma en un sistema de dominación, en una iglesia que impone un tipo de comportamiento, una moral, a los demás, efectivamente se transforma en un enemigo. ¿Sí? A eso está haciendo la referencia. Eh, en general, siempre yo creo que desde el anarquismo se ha sospechado de estas autoridades religiosas y de dónde de dónde obtienen la comida, como el Dalai Lama y esa gente, de dónde obtienen la comida que consumen, digamos. Siempre que alguien no trabaje, digamos, es porque vive del trabajo ajeno. ¿Sí? Y si trabaja, bien, entonces trabaja y no está explotando a nadie, habrá que ver que no imponga, digamos, su saber. ¿Sí? Pero en definitiva lo que nos está instalando es esta idea de sistemas de dominación que están instalados desde las creencias, desde la idea de una trascendencia, desde una promesa de un cielo y una amenaza de un infierno, digamos. Bien, entonces, eh, ahí sí. Frente a eso, obviamente, para poder conseguir estas ideas, para poder transformar este programa en realidad, Malatesta empieza a plantearnos ahora, nos va a intentar plantear ideas mucho más concretas. Malatesta es uno de los teóricos clásicos del anarquismo que se mete de lleno a donde las papas queman. Y la primera pregunta que nos hace es, entonces, ¿dónde se organizan las y los anarquistas? ¿Dónde estamos organizados nosotros y nosotras? Saqué la pantalla para que pudiéramos vernos un poquito más grandes y poder escucharles. ¿Dónde estamos organizados? Yo quería recordar que quedan 9 minutos y además comentar dónde nos organizamos. Nos podemos organizar en muchos lugares, no solamente nos tenemos que organizar en espacios que sean anarquistas propiamente tal, nos podemos organizar con nuestra comunidad, con nuestros vecinos y vecinas,
Nos podemos también organizar en espacios anarquistas, por ejemplo, entre nosotros nos organizamos en Revista Libertaria, en Punto de Fuga, y así hemos ido potenciando un poco el ejercicio anarquista en nuestra cotidianidad y también desde nuestras casas y de todo lo que hacemos diariamente. Ujú. Ana Ana, Paula levantó la mano. Hola, justo como tomando un poco por donde iba Fernanda, por ejemplo, yo pienso que la organización anarquista o cualquier tipo, por ejemplo, hablando del trabajo, porque además Malatesta pues igual tiene ese énfasis del tiempo, de todo eso, pues pienso directamente como estas siempre conversaciones que se pueden dar abierta o no tan abiertamente según cómo se sienta la persona cómoda como el interlocutor, por ejemplo, en el mismo trabajo, ¿no? O sea, pienso en mi propia experiencia en una oficina o siendo mesera y siempre está la posibilidad de buscar cómo afectar el tiempo como de las otras personas, ¿no? Como de sus horas de trabajo. Y pienso que por ahí no necesariamente llega un pensamiento anarquista hacia todas las personas que lo están conversando, pero sí hay una forma de pensarse contra esas instituciones del poder y contra ellas, ¿no? ujú, gracias. Martín, Vladimir, Lorena, que no han hablado. ¿Dónde nos organizamos las y los anarquistas? Eh, para mí es en lo local, lo cotidiano, barrio, microespacio, Ujú, desde ahí. perfecto. Vladi, Lorena, Fer. Anmut, pues radios, ocupas, federaciones. Ahora, actualmente, por ejemplo, en los barrios también hay, por ejemplo, hay muchas, ¿cómo se llama? Asociaciones, federaciones, qué sé yo, que se reúnen incluso en torno para organizar festivales, aniversarios, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas formas también. Esas son las que más Ujú, conozco yo. Bueno, también a mí se me ocurren la que creo que es la más importante según mi criterio, en el trabajo, o sea, en los sindicatos, en los grupos de afinidad, en las asociaciones de barrio. Creo que son, sobre todo el ujú, sindicato, creo que es bueno, uno de los sitios donde es más prioritario organizarse. ujú. Perfecto. Muchas gracias a todos los que opinaron. Ojalá que nadie se haya sentido tan... me podrían haber dicho que no, nomás, por si acaso. Pero quería hacer ese ejercicio de que hablaran un poco más, digamos. Efectivamente, Malatesta es uno de los compañeros clásicos del anarquismo, digamos, que es más explícito en este tema y nos va a plantear la necesidad de una dualidad. Primero, Malatesta entra de lleno en la discusión caso los anarquistas se tienen o no que organizar. Vamos a partir desde un paso más atrás. En esos años ya empezaban a tomar fuerza algunos planteamientos de anarcoindividualistas. Gente que planteaba que cualquier organización podía colocar ciertos límites. No es que quisieran, nunca pensaron, uno de los más famosos es Max Stirner, ¿cierto? Max Stirner nunca planteó el aislamiento, por si acaso. No es que creyeran que podían andar solos por el mundo, ¿ya? Pero sí tenían muchas sospechas frente a los espacios sindicales, sobre todo, ¿cierto? Y a las restricciones que impone hacia el individuo la acción colectiva. Entonces colocaban muchas defensas. Y en ese sentido, Malatesta toma postura, ¿cierto?, por el anarquismo organizado. Efectivamente, Malatesta es uno de los que sostiene que la militancia, el accionar anarquista, se hace de manera colectiva. ¿Sí? Que efectivamente la unión de las personas hacen que puedan llegar a su objetivo de manera más fluida, de que sea más real, ¿cierto? La movilización de las personas de manera colectiva que de manera individual. Y nos plantea una dualidad, nos plantea algo fundamental. Nos dice que las y los anarquistas, el primer espacio de organización es
con otros integrantes de la clase explotada, de la clase oprimida. Nos dice que es necesario la articulación a un nivel social. Y efectivamente, el nivel social, uno de los más importantes, siempre lo nombra primero, es el nivel del mundo del trabajo, es el del sindicato, la organización de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, Malatesta no se cerró, sino que al contrario, amplió esto y también planteó la organización territorial, la organización barrial. ¿Sí? Efectivamente, él habla inclusive del concepto de organizaciones populares. Ese es el concepto. Una organización que está abierta a todos los oprimidos y oprimidas. Esa es fundamental. El primer piso, digamos, de organización anarquista es con otras personas de tu comunidad, es decir, con tu familia, con tus compañeros de pega, con tus vecinos, vecinas, ¿cierto? Con compañeros de tu lugar de estudio, ¿sí? Con gente que tiene intereses similares, necesidades similares a ti. ¿Sí? Ese es el primer nivel y según Malatesta es uno de los más importantes. De hecho, recuerden las frases célebres de Malatesta, ¿cierto? Las y los anarquistas no queremos emancipar al pueblo, queremos que el pueblo se emancipe a sí mismo. Y para eso el primer paso es que ese pueblo, ¿cierto? Esa clase esté organizada. Y ahí aparece el concepto de organización social, organización popular, como la fundamental. Sin embargo, Malatesta también mira esto de manera estratégica, de manera del método que necesitan las y los anarquistas para poder conseguir esto. Entonces va a reconocer un segundo nivel, que no es ni más ni menos, sino que es dual. Él lo mantiene como dos elementos distintos. Nos va a decir, necesitamos la organización social, pero también necesitamos una organización política. ¿Sí? De hecho, en sus textos, Malatesta ocupa el concepto de partido, ¿sí? Pero jamás lo está entendiendo como partido en términos tradicionales, electorales, digamos, ni participar en votaciones, ni llegar al Estado. No lo está planteando en esos términos. Lo plantea como organización política, una organización que obviamente sus miembros son parte de la clase oprimida, pero además explícitamente adhieren al anarquismo. Es decir, hay un espacio organizativo para cualquier oprimido y oprimida, sea o no sea anarquista, y un espacio político de organización donde para estar ahí es necesario adherir al anarquismo. De manera poder tener niveles de conversación, niveles de acción diferenciados. Hay cosas que son mucho más eh, conspirativas, ¿cierto? Cosas que tienen que ver con la formación política, con la formación del militante, ¿cierto? Con la propaganda anarquista, con el diálogo entre anarquistas de distintos territorios, que no se puede desarrollar, ¿cierto?, en un espacio social. Sí, mira, acá lo más importante es que no nos atrapemos, digamos, en el concepto partido que actualmente se asocia instantáneamente, digamos, con la participación en las elecciones, con el financiamiento, digamos, del Estado, que a los partidos acá en Chile se les paga por voto recibido y por eso tenemos cierto a sujetos que saben que no van que no tienen ninguna incidencia, pero que participan igual, digamos, en las elecciones para tener, aunque sea unas ganancias mínimas al respecto. Eh, Ojo, Malatesta no está planteando eso, ocupa el concepto partido como organización política, ¿ya? Y eso es para diferenciar los dos niveles, digamos. Por una parte, la organización social, que es una organización abierta a cualquier persona de la clase explotada, ¿cierto? Sindicatos, junta de vecinos. Ojo, la junta de vecinos uno lo dice así, pero también están en un debate, digamos. También hay un debate ahí que es lo que es la junta de vecinos, porque la junta de vecinos también uno la puede entender como la última pata del Estado, digamos. ¿Cierto? Pensemos en organizaciones barriales, más que junta de vecinos. Sindicatos, organizaciones barriales, colectivos de arte, ollas comunes, comités de allegados. Estamos hablando de ese tipo de organizaciones a un nivel social. Para participar en esas organizaciones, tú tienes que ser un explotado o una explotada, un oprimido o una oprimida, ¿sí? Y tener esa necesidad, tener ese interés.
¿sí? Y en ese sentido, Malatesta diferencia la organización política, que es del otro polo, a la cual en algunos momentos le llama partido, porque efectivamente ahí hay una adscripción ideológica. No basta que tú seas un oprimido o una oprimida. Tienes que ser oprimido y oprimida y adherir explícitamente al anarquismo. ¿Sí? En ese sentido lo señala, no en ninguna parte señala que es una organización jerárquica, lejos de aquello, completamente lejos de aquello. Malatesta es uno de los defensores, digamos, precisamente de que el aporte de las y los anarquistas a los espacios organizativos es un aporte metodológico y ético. Es decir, ¿qué tenemos que aportar las y los anarquistas? Precisamente tenemos que aportar metodologías de trabajo horizontal, como las que tú mismo mencionabas, JR. Esto de que los cargos son rotativos, el que la transparencia es fundamental, de que no somos dirigentes, sino que podemos llegar a ser delegados, es decir, donde una asamblea te mandata a hacer algo, no donde un grupo te elige para que tú después tomes decisiones autónomas. ¿Sí? Ahí hay una metodología distinta y una ética distinta. Malatesta es uno de los, a diferencia de Bakunin, por ejemplo, vamos a colocar esa distinción, entendiendo que nosotros rescatamos la coherencia entre ambos autores, por si acaso, esto es solo un ejercicio no más analítico. Eh, Bakunin no tenía tanto problema para disociar un poquito métodos y fines. ¿Sí? Bakunin, si ustedes quieren, le interesa más ganar la guerra. Y si para ganar la guerra hay que armar organizaciones fantasmas, ¿cierto? No tenía problema en hacerlo, digamos. ¿Sí? Eh, y en ese sentido, para Bakunin, claro, no se puede traicionar a la clase, a tus compañeros y compañeras, pero si hay que mentirle al enemigo, digamos, da lo mismo. ¿Sí? En cambio, Malatesta nos va a decir, tiene que existir una coherencia ética entre nuestros objetivos y los fines que vamos a utilizar, perdón, los medios que vamos a utilizar. Tiene que haber una coherencia ética entre fines y medios. Por lo tanto, Malatesta sostiene que las organizaciones tienen que ser mucho más transparentes, que efectivamente tienen que funcionar de acuerdo a principios horizontales. Entonces, está completamente alejado de la idea de partido que tenemos hoy. ¿Sí? Cuando plantea el partido, solo lo asocia a esta distinción de adscripción ideológica. No cualquiera va a estar en un colectivo anarquista. No basta ser un explotado, tiene que adherir a estos principios. ¿Por qué? Porque la discusión, el trabajo es otro. Vamos a intentar profundizar en eso. ¿Se logra ver? ¿Se ve lo que estoy proyectando? Perfecto. Sí. Entonces aquí estábamos, donde se organizan las y los anarquistas, y Malatesta, digamos, nos plantea organizarse con los demás miembros de la clase oprimida en organizaciones sociales, ¿cierto? Pero también organizarse con otros anarquistas en una organización política. Nosotros actualizamos el concepto, nosotros no ocupamos el concepto partido, ¿cierto? Efectivamente, estos dos niveles, Malatesta dice, ambas organizaciones tienen que asumir el comunismo libertario como su objetivo final. Nos va a proponer que el sindicato efectivamente tiene que impregnarse. La organización territorial, la organización barrial, tiene que impregnarse de la crítica al capitalismo, al patriarcado, tiene que impregnarse de que la propuesta es por el bienestar, que la propuesta incluye guerra, que la propuesta incluye expropiación. Me estoy haciendo cargo de los conceptos claves de las sesiones pasadas, si se fijan, ¿cierto? Y efectivamente ahí el rol de las y los anarquistas que están en ambos espacios es precisamente hacer dialogar ambos espacios. ¿Sí? Cuando los anarquistas de una comuna se juntan y se organizan en una organización territorial con otras personas de esa comuna, esos mismos anarquistas también conversan, dialogan y se coordinan con los anarquistas de otras comunas, con los anarquistas de otras regiones. ¿Sí? Y efectivamente pueden llegar a acuerdos y a metodología de trabajo en común, que hacen que efectivamente la acción política empiece a tener coherencia. ¿Sí? Malatesta nos va a decir que un principal deber es de las y los anarquistas en las organizaciones sociales es que las organizaciones sociales funcionen, que no sean elefantes blancos, que no estén ahí abandonados, que tengan vida.
si tenemos un centro cultural, que el centro cultural funcione, esté abierto, que se desarrolle la cultura y si tenemos una vida común que efectivamente satisfaga la necesidad de los alimentos. ¿Sí? Que no se produzcan robos de alimentos, que no haya malversación de fondos, que no haya beneficios solo para algunos, que, no haya, que nadie se enriquezca, que los dirigentes efectivamente desaparezcan y aparezcan los delegados, como decíamos hace un ratito. ¿Sí? Malatesta nos va a decir que ahí hay un aporte ético de hacer la coherencia entre fines y medios y un aporte metodológico. ¿Sí? Es muy interesante ver los primeros periódicos de prensa obrera vinculados al anarquismo, eh, por ahí El Rebelde, La Protesta, El Oprimido, los primeros periódicos por ahí en sección de la Biblioteca Nacional hay bastantes, ¿cierto? Era muy interesante ver cómo los periódicos colocaban su estado de cuenta, cuánta plata entraba y cuánta plata salía, cuánta plata gastaban, y lo publicaban en los mismos periódicos. ¿Sí? Es decir, el nivel de transparencia al cual se estaba proponiendo desde el anarquismo hacia las organizaciones sociales era total, digamos. ¿Qué es lo que deteriora la confianza de las personas en las organizaciones sociales? El macuqueo, po. El conventillo, el cagüineo, el que haya una distribución desigual de los beneficios que dan las organizaciones. Por lo tanto, ahí hay que instalar una ética, ¿cierto?, de transparencia, una ética militante que haga que las personas se sientan atraídas. Acá es distinto, acá no se está enriqueciendo nadie, acá estamos funcionando de buena manera, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, también desde aquí, desde este planteamiento malatestiano, ¿cierto? Va a aparecer después, aquí aparece el germen de lo que después va a ser el concepto de autogestión, que no es un concepto de Malatesta por si acaso, ¿ya? No es que Malatesta lo haya planteado, pero sí es un concepto que surge de acá. Después cuando Amedeo Bertolo, ya en el siglo XX, nos va a plantear abiertamente la autogestión, tiene su origen en esta distinción de Malatesta sobre organizaciones sociales o populares, digamos. Porque efectivamente para llegar a la autogestión, lo fundamental es que las organizaciones sociales logren satisfacer alguna de las necesidades sociales, alguna de las necesidades que tenga una comunidad. En ese sentido, eh, hoy en día las necesidades se satisfacen de acuerdo a las lógicas del mercado. Quien puede comprarlas las satisface y quien no queda marginado, marginada. Sin embargo, hay en este momento instituciones que las satisfacen, digamos, bajo esa lógica. Las municipalidades recogen la basura, los supermercados, ¿cierto?, a través de generando ganancias para los dueños, pero distribuyen alimentos. Entonces, la propuesta anarquista de la autogestión es que las organizaciones sociales comiencen a satisfacer las necesidades que hoy en día son satisfechas por el mercado y por el Estado. Si nosotros queremos que el mismo día de la revolución haya pan sobre la mesa, como decía Kropotkin, necesitamos que las organizaciones sociales comiencen una verdadera gimnasia revolucionaria. ¿Sí? Ese es un concepto muy bonito que aparece en Malatesta y que después la toman otros compañeros y compañeras más contemporáneos, digamos. La gimnasia revolucionaria tiene que ver con que tenemos que tener organizaciones capaces de distribuir el alimento, de generar educación, de llevarse la basura, digamos, de hacer algo con los desperdicios, más allá de que no sea solo ir a tirarlos un poco más allá, sino que probablemente hacernos cargo de la basura. Y efectivamente eso lo tienen que hacer las organizaciones sociales. De manera que cuando logremos el quiebre revolucionario y empiece a desmoronarse el Estado y se caiga el Estado, digamos, la gente efectivamente siga teniendo alimento, educación, salud, vivienda, manejo de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una labor de las organizaciones sociales y es de ahí de donde posteriormente va a surgir el concepto de autogestión. La autogestión es hacernos cargo de una necesidad, hacernos cargo de manera directa, sin intermediarios, sin el mercado y sin el Estado. Las mismas personas afectadas por una necesidad se organizan, se movilizan y empiezan a satisfacer esa necesidad. Y eso sale de aquí, de esta distinción de los dos niveles que nos propone Malatesta. Las organizaciones sociales son las llamadas, ¿cierto?, a generar esta gimnasia
que va a permitir la autogestión y con ello el proceso de cambio, de transformación radical de la sociedad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Por lo tanto, el rol que tenemos los anarquistas, las y los anarquistas en esto, ¿cierto? Es precisamente mantener las organizaciones activas, entregar una cuestión ética, coherencia entre medios y fines, hacer que funcionen para satisfacer necesidades, ¿sí? Y cada vez más ir ampliando su espacio, su radio de acción, puesto que si necesitamos hacer la revolución es a nivel global, a nivel de la sociedad completa. Por lo tanto, las organizaciones sociales que en este momento, por lo menos voy a hablar de Chile del siglo XXI, están muy debilitadas post estallido social del 2019, 2020 y post la pandemia, ¿cierto? Nuestra sociedad se ha vuelto a atomizar, el individualismo sigue impregnando y efectivamente la labor de las y los anarquistas es fundamental en el fortalecimiento de los espacios organizativos a nivel social y para qué decir a nivel político. El anarquismo en Chile está sumamente desarticulado, ¿cierto? A nivel político, tanto es así de que se generan muy pocos espacios de debate, ¿cierto? O de formación militante, como este. Por ejemplo, este es uno de los pocos espacios abiertos de formación política propiamente anarquista que se han dado en los últimos años. ¿Qué más nos dice Rico? Obviamente nos dice que la propaganda, ¿cierto? La propaganda y la formación van a ser aspectos fundamentales del qué hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fíjense la pregunta, el título. ¿Qué deben hacer las y los anarquistas? Denunciar las injusticias del capitalismo y propagar las ideas, propagar la idea de construir, recuerden la idea de Bakunin, cómo construimos una sociedad donde ninguna persona domine a otra. Esa es la idea, ¿sí? Y cómo poder hacerlo a través de estos dos niveles, espacio social y espacio político, y cómo estos niveles dialogan, ¿sí? Dentro del diálogo está precisamente el aporte de las y los anarquistas. Construir críticas certeras, atingentes, con criterio de realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos en este momento, en esta localidad? Los anarquistas pueden pensarlo, debatirlo, reflexionarlo y después también propagarlo a nivel de los espacios sociales, donde no solo hay anarquistas, donde nos encontramos con gente que cree en los partidos políticos, que cree en las iglesias, que se siente orgulloso de su patria, ¿cierto? Pero que es un explotado. En el sindicato, en el centro cultural, en el club barrial, digamos, nos vamos a encontrar con gente que no es anarquista y tenemos que saber entregar los argumentos concretos, ¿cierto? Y difundir ahí. Es ahí donde se difunden las ideas, ¿cierto? Por eso la propaganda anarquista está dirigida precisamente, ya sea a través de pasquines, de lo que sea, digamos, el inicio del movimiento obrero, o más contemporáneamente con rayados, papelógrafos, afiches, o ya ahora en esta era con medios virtuales, ¿cierto? Está dirigido a la sociedad en su conjunto. Está dirigido no solo al anarquista que te va a entender todos los conceptos, sino que tiene que estar dirigido a explotados y oprimidas en general. Necesitamos traducir en palabras sencillas lo que pensamos de esta sociedad. Necesitamos explicar con palabras sencillas lo que proponemos para cambiarla. ¿Sí? No sé si se entiende. Aquí lo que tenemos que hacer es hablar en sencillo, no hablar con palabras complejas que no entienda nadie. ¿Sí? De manera que la propaganda de las críticas al capitalismo y las ideas anarquistas, ¿cierto?, sea precisamente entendible en el mundo mucho más amplio de militantes ácratas. Otra de las frases célebres de Rico Malatesta, probablemente una de las más bonitas, ¿cierto? Dice, favorecer las organizaciones populares de todas clases es consecuencia lógica de nuestras ideas fundamentales y debería, por lo tanto, formar parte de nuestro programa. Malatesta era un agitador, Malatesta era un organizador, Malatesta era alguien que te planteaba, igual que como lo hicimos hace un rato, ¿dónde estamos organizados? Y si alguien te dice en ninguna parte, entonces te invitaba a una organización inmediatamente, armémosla, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en los lugares donde estés, ¿cierto? Pero Malatesta defendía precisamente la acción colectiva.
un grupo anarquista, es decir, una organización política anarquista, efectivamente debería estar ayudando a que se favorezca, a que se fortalezcan y que funcionen de la mejor manera posible las organizaciones sociales. Debería estar conversando con organizaciones sociales, aportando metodologías, aportando argumentos, aportando miradas críticas. ¿Sí? Aquí es súper interesante porque tampoco está pensando, aquí no hay coherencia por si acaso con los planteamientos más tradicionales del marxismo-leninismo, digamos, que lo que busca es llegar al Estado. Entonces el marxismo-leninismo muchas veces lo que hace es instrumentalizar a los espacios sociales para poder llegar al Estado. ¿Sí? Aquí las diferencias con la propuesta marxista-leninista más tradicional es clara, de partida, no, jamás desde el anarquismo se ha planteado la organización única. ¿Ya? En la propuesta marxista, en los países donde los marxistas han llegado al poder, siempre se plantea el partido único, digamos. Y todos los partidos marxistas que ustedes conozcan se creen la vanguardia, digamos, los iluminados, que ellos sí tienen la verdad para hacer la revolución, para hacer la vanguardia revolucionaria. Desde el anarquismo no está esa idea de ser una organización unitaria, ¿cierto? Que se las sabe todas. Es absolutamente válido que existan distintas organizaciones anarquistas y es posible que puedan dialogar entre sí y en algunos puntos llegar a acuerdos y en otros no. La idea de la libre asociación aquí es fundamental, ¿cierto? Pueden existir distintos grupos y los distintos grupos pueden trabajar juntos o no, pero tienen que tener un diálogo, digamos, que les permita incluso el respeto de las diferencias. ¿Sí? No se busca que todos los anarquistas estén en el mismo piño, no se busca que todos los anarquistas piensen de la misma manera. Se tolera la diversidad de pensamiento y de acción. ¿Ya? Malatesta no se está pasando rollos con que hay que construir solo un espacio político, por si acaso, para bajar al tiro aquello. Y el diálogo con las organizaciones sociales no es, no es instrumental, no es para llegar a la toma del poder, sino que precisamente es un diálogo entre gente que piensa de una manera y gente que piensa de maneras muy diferentes. ¿Sí? Y ahí Malatesta lo que propone es precisamente la capacidad de diálogo respetuoso entre espacios organizativos distintos. No hay ningún problema en que alguien efectivamente en el sindicato diga, sí, yo soy anarquista y propongo esto, ¿y qué crees tú? Y obviamente entregar los mejores debates, los mejores argumentos para instalar la propuesta anarquista, ¿cierto?, de funcionamiento en las organizaciones sociales. La idea es que no sea con el macuqueo, que no sea con la expulsión, vamos echando gente que no piensa como uno, ni nada de eso. La idea es que sea a través del diálogo fructífero, ¿cierto? Y que lo importante es el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Finalmente, Malatesta también nos va a decir que un aspecto fundamental del que debemos hacer las y los anarquistas y que le toca de lleno a las organizaciones políticas es preparar al pueblo para generar el quiebre revolucionario. Eso es algo que efectivamente las y los militantes anarquistas tienen que estar pensando, leyendo el contexto, viendo si el proceso tiene la fuerza necesaria, cuáles son las posibilidades, ¿cierto?, para que ese quiebre, que es un quiebre de fuerza, que es un quiebre de violencia, efectivamente sea a favor de las explotadas y explotados, oprimidos y oprimidas, y no a favor de los privilegiados de siempre, digamos. Ahí hay una responsabilidad de la militancia anarquista organizada, digamos, de que efectivamente no se está hablando de espontaneidad, no se está hablando de que esto va a resultar mágicamente, sino que se está hablando de que esto se tiene que preparar. Y aquí es interesante pensar ya lo hemos usado en otras sesiones como ejemplo, ¿cierto? Que efectivamente el proceso revolucionario español, iniciado en el 36 y que terminó aplastado militarmente en el 39, tiene precisamente su inicio de desarrollo cuando el movimiento anarquista se empieza a organizar, ¿cierto? En 1900, con la conformación de la CNT. Y es muy interesante porque lejos de las interpretaciones más simples que dicen hubo un golpe de Estado fascista y el pueblo se alzó casi espontáneamente, es un proceso que tiene incluso
pequeñas experiencias piloto, por decirlo así, en algunas revueltas en algunos pueblos en el año 33, 3 años antes. Es más, en el Congreso de Zaragoza de la CNT, en mayo de 1936, las y los compañeros de la CNT definen, ¿cierto?, qué entienden por comunismo libertario. Y tienen en las resoluciones de ese Congreso definen paso a paso, digamos, qué es lo que se debería hacer, digamos, para ir instalando el comunismo libertario. Y 2 meses después viene el alzamiento armado. Efectivamente, estamos hablando de un proceso de quiebre revolucionario que se perdió, digamos, pero que tenía una preparación previa de 30, 40 años. ¿Sí? No es algo que sea espontáneo, no es una revuelta como el octubre del 2019 en Chile, ¿sí? Que si bien habían sectores agitando desde hace mucho antes, digamos, no respondía a un proceso revolucionario capaz de transformar la sociedad. ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso fue tan bien canalizado por la institución a través de procesos constituyentes fracasados por lo demás, y hoy en día estamos en un repliegue, estamos en un momento donde la sociedad parece que es inclusive cada vez más conservadora, eh, y las organizaciones populares están cada vez más aisladas, digamos. Así que ojo con lo que esto conlleva, el concepto de preparar al pueblo para ganar el quiebre revolucionario, porque precisamente habla de elementos de fortalecimiento de organizaciones, difusión de ideas, capacidades colectivas, digamos, de formación militante, que son necesarias tenerlas súper claras antes de pensar en enfrentarse directamente con el Estado. Esto, como ya lo dijimos hace un rato, Una ¿cierto? cosita solo, si podía ser, si podía solo ¿Cómo? matizar una cosa, si podía Por aportar una favor, cosita adelante, simplemente. adelante. En el tema de la Revolución Española, Ujú. eh, aparte obviamente de toda la organización a nivel sindical, que era brutal, y de los experimentos, como has comentado, las pequeñas insurrecciones, la gimnasia revolucionaria que llamaba García Oliver, que ya bueno, se había estado preparando y demás. Aparte de eso, hay una cosa importante que, bueno, como ustedes son de Chile, comentar, que es que se armó al pueblo, o sea, ya antes incluso de lo que fue el rechazo al golpe militar, existían lo que eran los grupos de defensa confederal de la CNT, que ya tenían armas, o sea, ya estaban preparados con armas desde mucho antes, precisamente para rechazar el golpe militar que sabían que iba a venir en breve. O sea, también el tema aunque bueno, en los años en los que estamos ahora es más complicado, en aquella época era más fácil, pero bueno, el tema de tener no solo la organización sindical y demás, que eso es básico para tener a las masas contigo, sino el tener agrupaciones armadas, tener eso, lo que es en el sindicato, tener grupos de gente preparada para defender la libertad con las armas, que creo que es algo que en Chile, si no estoy equivocado, falló. Simplemente quería apuntar eso. Ujú. Muchas gracias. Efectivamente, eh, en Chile el proceso, digamos, de la unidad popular es un proceso absolutamente estatista, digamos, ¿ya? En donde el Estado jamás pierde el control, el monopolio del uso de la fuerza. Por lo tanto, cuando los militares se toman el Estado, el pueblo estaba absolutamente desarmado. ¿Ya? Y quizás hubieron un par de experiencias de resistencia esos mismos días, pero absolutamente marginales, digamos. Acá la resistencia popular tuvo un golpe, no existió realmente frente al golpe de Estado, ¿sí? Así que muchas gracias, sí, efectivamente ahí hay elementos que considerar. Bien, entonces para ir sintetizando, nos plantea esta coherencia entre los medios a utilizar y los fines perseguidos, ¿cierto? Nos coloca la idea, nos vuelve a instalar la idea de Bakunin, de que esto es una guerra y que es necesario ganar la guerra o si no, no hay posibilidad de cambio. Y efectivamente aquí tenemos una última frase, debemos tratar que el pueblo en su totalidad o en sus diversas fracciones pretenda, imponga, tome por sí mismo todas las mejoras, todas las libertades que desee. En ese sentido, ¿cierto? Nuevamente nos plantea la necesidad de una transformación radical,
¿cierto? Nos plantea la idea de empezar a tener organizaciones funcionando, nos plantea la idea de entregar metodologías de trabajo, de entregar coherencia entre los medios y los fines. Es decir, Malatesta nos está planteando, precisamente, nos está planteando que el accionar anarquista es hacernos cargo de necesidades de manera colectiva, ¿cierto? Y haciéndonos pensar que esto va a ser difícil, que cambiar esta sociedad es un proceso largo, difícil, pero que se va jugando en el accionar cotidiano. Es en el ahora en donde tenemos que organizarnos, es en el ahora en donde tenemos que eh, trabajar para que las organizaciones sociales, ¿cierto?, se desarrollen, se potencien y estar preparando ese quiebre que a todas luces va a ser un momento difícil. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas? Nadie dice nada. Hombre, yo terminamos justo con este tema de lo que es el movimiento de quiebre, quería saber si Malatesta, algo leído pero muy poco, si sabrías decirnos cuál es la idea que tenía Malatesta con respecto a ese momento, ¿no? El tema del pueblo armado, de cómo a lo mejor debería de organizarse o cómo sería el proceso. O sea, aquí es interesante, yo, por lo menos lo que desde nuestra perspectiva, pueden haber otras, ¿sí? Es lo más interesante es que no solo Malatesta, también Kropotkin, ¿cierto? Son súper explícitos en decirnos que el momento del quiebre, ¿cierto? No es lo primero, no es lo más importante en la transformación, porque de hecho nos plantean de que si solo fuese un quiebre, solo fuese una revuelta que logra tener proporciones porque hay una rabia social acumulada muy grande, en fin, y efectivamente se pudiese derrocar algún gobierno, efectivamente son muy explícitos en decir que si no tenemos organizaciones sociales capaces de satisfacer necesidades, si es que no hay una preparación previa, si es que no hay un movimiento anarquista organizado, si es que no hay años de preparación, digamos, lo más probable es que esa revuelta se transforme rápidamente en un nuevo Estado, en una nueva estructura de poder, digamos. Ya Malatesta en ese sentido es muy explícito en eso, al igual que Kropotkin lo fue en su momento, digamos. A mí me parece que eso es interesante. Lo que Malatesta nos plantea es que es necesario pensar, por ejemplo, en la formación de, de los militantes anarquistas, ¿sí? No sé si el concepto militante es el mejor, pero de los adherentes al anarquismo, pensar en cuáles son sus habilidades sociales, cuál es su capacidad de argumentar y de trabajar en organizaciones sociales, no solo en el espacio político donde estamos con compañeros que piensan como nosotros, sino que cuáles son las habilidades que tenemos nosotras y nosotros para interactuar, insisto, con gente que cree en los partidos, que va a votar, que cree en Dios, que quiere comprar más cosas, que tiene consumismo, una cultura de consumismo. ¿Y cómo podemos interactuar con ellos? ¿Qué capacidad de influencia sin manipulación, sin dominación tenemos en ese ámbito, digamos? Nos coloca todos esos temas previos al momento del quiebre. ¿Sí? El momento del quiebre, Malatesta lo reconoce, es un momento de violencia, es un momento que hay que ganar, es un momento, Bakunin es más explícito que Malatesta, pero hay coherencia en ellos dos, en que es precisamente un momento de turbulencia social en donde probablemente va a haber muertos y heridos, digamos. ¿Sí? Sin embargo, acá lo interesante es que no es ese el momento donde se juega el futuro de la sociedad. El futuro de la sociedad, la conquista del pan, diría Kropotkin, se juega mucho antes. Se juega en la capacidad que tengamos de organizarnos. La capacidad que tenemos hoy en día nos da para organizar cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Habrán algunos huertos comunitarios por ahí, habrán espacios como este por acá, habrán espacios de cultura, algunos de educación,
pero todavía no tenemos la capacidad, por ejemplo, de autogestionar la producción, la producción de energía, la producción de alimentos, la distribución. Por lo tanto, si en este momento se cayera el Estado, cayera por algún arte de magia, digamos, rápidamente lo que ocurriría es que se volvería a construir otro Estado para su reemplazo, digamos, porque las necesidades en este momento se están rigiendo por el mercado y como no tenemos un cuerpo social que sea capaz de asumir esa satisfacción de necesidades, entonces lo más probable es que se reproduzcan las lógicas de poder. Entonces, si bien el quiebre es importante, en Malatesta y en los otros clásicos del anarquismo se nos dice, no es ahí donde se juega todo.